Buenas tardes, mi nombre es Ángelo David Manzano Flores, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria del Estado de Aragua, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Voy a realizar una breve explicación sobre lo que son los diseños de investigación y su aplicabilidad. Para hablar antes de esto, hablaremos lo que es la investigación. Y la investigación la conocemos como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Es decir, que dentro del concepto que se comprende la totalidad de los métodos en el que el ser humano maneja para ampliar de un modo sistemático o probable el conocimiento que se posee respecto del mundo y de sí. Es por esta razón que la investigación está presente en absolutamente todos los campos del saber humano, bien sea científicos, humanistas o científicos sociales. Como práctica se ha venido refinando y formalizando a medida de que los resultados obtenidos por ella misma han permitido a la humanidad representar su rol en el mundo. Ok, continuando el tema, podemos clasificar la investigación según la naturaleza de su objeto de estudio. Podemos hablar de que se clasifica en tres partes, que sería la investigación básica, la investigación aplicada o la investigación clínico-médica. Hablamos de la investigación básica, que también se le conoce como fundamental o pura, se interesa por conocimientos puramente teóricos, sin molestarse en pensar en sus aplicaciones prácticas o cotidianas. Tenemos la investigación aplicada, que es todo lo contrario, ya que persigue los saberes abstractos como una vía para solucionar problemas reales, concretos o cotidianos de la humanidad, teniendo por ende un mayor compromiso en la realidad inmediata. Y tenemos la investigación clínica o médica, que es aquella que se hace de la salud del ser humano. ¿Su objeto cuál es? El objeto de estudio se encuentra comprometido con la preservación, con la restauración o al menos con la comprensión de sus dinámicas. Tenemos otra clasificación que sería según la naturaleza de sus variables. Esto es dependiendo del tipo de procedimiento que se emplee, ya que sería investigación experimental, investigación de campo, investigación analítica, investigación documental o investigación descriptiva o estadística. Tenemos la investigación experimental como aquella que intenta replicar en un ambiente controlado ciertos fenómenos que suceden en la naturaleza, para poder manipular sus variables y comprender el funcionamiento interno. Tenemos la investigación de campo. La investigación de campo es aquella en la que el investigador se interna en el hábitat del problema y que él busca estudiar, yendo incluso más allá de la investigación aplicada. Tenemos la investigación analítica, que es aquella tipo de investigación que se basa en el cotejo de la comparación entre distintas variables. Y tenemos la investigación documental, que es aquella que persigue el saber en los documentos, bien sea en libros, revistas, artículos, transcripciones, archivos, entre otros. Tenemos la investigación descriptiva o estadística, que esta es la que consiste en la recaudación de información mediante instrumentos de sondeo o encuestas, para poder luego procesarlas y obtener datos estadísticos que confirmen tendencias, propensiones o frecuencias, estas que sirvan como datos de manera descriptiva o estadística para arrojar información. Ok, y para culminar con la clasificación de la investigación, tenemos según el nivel de medición de la información, o sea que es según el tipo de pregunta que se haga. Tenemos la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa, ya que su nombre viene de la cualidad, es el tipo de investigación que se interesa en el significado de las cosas y la interpretación que puede hacerse de ellas. Y tenemos la investigación cuantitativa, que su nombre viene de cantidad, y por el contrario se ocupa de los temas medibles o mensurables. ¿Qué quiere decir esto? Que son expresables en términos matemáticos, porcentuales u objetivos, por lo que suele interesarse por las magnitudes objetivamente sin tener en cuenta significados. ¿Qué quiere decir? Solo relaciones entre proporciones. Pasamos al tema de lo que son los niveles de investigación. El nivel de investigación es el nivel de estudio, depende de la estrategia de la investigación, por lo que el diseño es diferente en cada nivel de estudio. En este caso hablaremos lo que es el nivel exploratorio, y este nivel posee ciertas características que son los que se efectúan cuando el objeto a examinar es un tema o problema de investigación poco estudiado o en su defecto que no han sido abordados antes. También tenemos una característica que sirve para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos. Su metodología es más flexible y son más amplios, y implica mayor riesgo y requiere gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. ¿Qué ejemplo podemos dar del nivel exploratorio? Sería investigar lo que opinan los habitantes de alguna ciudad sobre su nuevo gobernador y cómo piensan resolver los problemas en ella. Continuando sobre los niveles, hablaríamos lo que es el nivel descriptivo. Y el nivel descriptivo posee las siguientes características, que es el propósito de este nivel, es describir situaciones y eventos, decir cómo son, cómo se manifiesta, cómo se determina cierto fenómeno.
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de grupos, de personas, de comunidades, entre otros. Tenemos que desde el punto de vista científico, él describe, es medir con la mayor precisión posible. Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones, aunque sean rudimentarias. ¿Qué ejemplo podríamos hacer para el nivel descriptivo? Sería investigar cuál de los partidos políticos tiene más seguidores en el país. Continuando el tema, hablaríamos lo que es el nivel correlacional. Este nivel tiene el propósito de medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables. Tenemos que la correlación puede ser tanto positiva como negativa. Tenemos que los estudios correlacionales se distinguen de los descriptivos principalmente en que mientras estos se centran en medir, que serían los descriptivos, con mayor precisión las variables individuales, los estudios correlacionales evalúan el grado de relación entre dos variables. ¿Cuál sería el ejemplo? El ejemplo sería analizar la relación entre la motivación laboral y la productividad entre grupos de trabajadores. ¿Qué medirá? Medirá la motivación y la productividad de cada uno y después analizará si los trabajadores con mayor motivación son o no los más productivos. Continuando el tema, hablamos lo que es el nivel explicativo. Este nivel va más allá de la descripción. Están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Otra característica es que se centran en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones da este. Y tenemos que las investigaciones explicativas son más estructuradas. ¿Qué ejemplo podemos dar? Tenemos, por ejemplo, en la medida de que las moléculas de gas impactan los costados del recipiente con mayor frecuencia, aumenta la presión sobre las paredes del recipiente. Tenemos el nivel predictivo. El nivel predictivo se encarga de la estimación probabilística de eventos generalmente adversos, de ocurrencia con la enfermedad o en función al tiempo con el que tiene debida medida. Se aplican técnicas de análisis predictivos y pretenden anticipar la ocurrencia de determinados fenómenos. ¿Cuál sería el ejemplo? Sería la regresión de Coates, las series de tiempo, el análisis de supervivencia de Clan-Meyer y los riesgos hazard, que serían los riesgos de materiales peligrosos. Ahora bien, para combinar los niveles, hablamos sobre lo que es el nivel aplicativo y es el que plantea resolver problemas o intervenir en la historia natural de la enfermedad. Este marca la innovación técnica artesanal e industrial como la científica. Las técnicas estadísticas del control de calidad apuntan a evaluar el éxito de la intervención sobre la población en cuanto a qué, en cuanto al proceso, en cuanto a resultados e impacto. ¿Qué hace este método? Evalúa, controla y calibra. Hablando sobre lo que es la metodología o enfoques metodológicos, tenemos que la metodología es el análisis sistemático y teórico de los métodos aplicados. ¿Cuáles métodos los que se aplican al campo de estudio? Comprende el análisis teórico del conjunto de métodos, así como sus principios asociados en un ámbito de conocimiento determinado. En general, ¿qué hace esto? Engloba diferentes conceptos, pero complementarios como el paradigma, el modelo teórico, las fases y las técnicas cuantitativas y cualitativas. Tenemos que el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, la metodología es una especie de caja de herramientas que permite acercarte al fenómeno o al problema con la intención de explicarlo y solo tener conocimiento del mismo. Tenemos que también sirve de guía y orienta la investigación en una serie de secuencias de pasos ordenados e intencionados para tratar de explicar el fenómeno o la situación que ha llamado tu atención. Tenemos que fijar las normas de los métodos de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cada tipo de problema existe un método o la mezcla de métodos que son los más adecuados para realizar una investigación útil para explicar dicho fenómeno. Continuamos que es un proceso sistemático de investigación. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la contaminación, el método más adecuado sería indagar en las investigaciones realizadas sobre cómo los plásticos son dañinos para el medio ambiente, produciendo incluso la muerte de peces en los ríos. Asimismo, el método podría complementarse con la recolección de evidencias fotográficas, de relatos de personas de la comunidad que hayan observado cómo fue evolucionando dicho fenómeno de la contaminación. Eh, Eso es todo lo que tenemos que decir por ahora. Cualquier duda o información, comentarla en la parte inferior del video, en el link o hacerlo llegar a la página de la zona del estudiante de la Universidad Bicentenaria del Estado de Aragua.